Bueno, a ver, listo. No muchos conocen el concepto de las PCRs multiplex o múltiples. Quisiera, pues, primero que todo, introducirlos a recordarles, o para los que no sepan qué es, de dónde viene, y pues de ahí en adelante, pues, poder de partir para qué nos va a servir. Entonces, ¿dónde está aquí el pulsor? Perfecto. Entonces, la PCR o la reacción en cadena de polimerasa no es algo nuevo, es algo que ya lleva bastantes años. De por sí fue descrita inicialmente en 1968, pero quien la trajo a la era moderna es este señor que está ahí, que es Cary Banks Mullis. De por sí, por los arreglos y por las modificaciones que él hizo en el procesamiento de la reacción en cadena polimerasa, le valió ganarse el Premio Nobel de Química en 1993, junto con el doctor Marx. ¿En qué consiste eso? Pues consiste en tomar pequeñas muestras de tejido y fluidos en las que podamos encontrar pequeñas o mínimas secuencias de DNA para poder identificar algún germen o algún agente que queramos para algún estudio específico. Las PCRs inicialmente pues eran sencillas, entonces solo se buscaba un germen o un patógeno, pero con el advenimiento de la tecnología pues lograron hacer esta secuencia en múltiples ocasiones, replicarla múltiples veces al mismo tiempo y de por sí pues lograr detectar varios tipos de gérmenes simultáneamente. Como dato curioso, el doctor Banks falleció en el 2019 y falleció por una neumonía. Entonces, probablemente si hubiéramos podido aplicar lo que él implementó de una forma más secuencial y más juiciosa en los servicios de urgencias o incluso los servicios hospitalarios, probablemente hubiera podido recibir un tratamiento más oportuno, más específico y probablemente no hubiese fallecido. Entonces, en la actualidad, la PCR múltiple tiene una variedad incontable de usos y sus importancias clínicas también son incontables. ¿Por qué? Porque esto no solo detecta bacterias, también detecta parásitos, también puede detectar virus y hongos. Y a partir de esto es lo que nos va a llevar a saber si nos va a servir o no nos va a servir en el servicio de urgencias. Generalmente cuando llega un paciente infectado al servicio de urgencias, pues nosotros nos guiamos por la clínica y por ciertos paraclínicos iniciales que nos van a encaminar a qué es lo que le sucede al paciente. Pero es muy difícil, casi que imposible poder de entrada decir, venga, este señor tiene una infección por este germen específicamente. Y en teoría, la ayuda de esto pues nos podría dilucidar esa pregunta de qué germen es el que está causando la infección de entrada. Y por ende podríamos dar un tratamiento específico hacia ese germen. Y adicionalmente, que es lo que no hacemos actualmente, nosotros cuando llega un paciente escéptico, pues lo que hacemos es tirarle con una granada de fragmentación, ponemos el antibiótico más amplio espectro que tengamos, pues para tratar de cubrir lo que mayor podamos, pero pues si bien estamos tratando de ayudar al paciente, pues a la postre podríamos estar generando una resistencia más alta a los antibióticos. Entonces, casi que el meollo del asunto aquí es una detección rápida y un tratamiento específico para disminuir la resistencia antibiótica en un futuro. Las PCR múltiplex, cuando se empezaron a definir más o menos hace 20 años, el proceso ha venido cambiando, se ha venido optimizando, pero pues tiene un pequeño problema. Y el pequeño problema es que no existe una PCR múltiplex que me dé el aval de todos los gérmenes, virus, hongos existentes en el mundo. O sea, es casi que imposible poder hacer eso. Entonces, las iniciales y con la que tiene más estudios o la que tiene más validancia es con el septitest, que es para pacientes que presumimos que tienen una sepsis, que no tengamos un origen claro, y pues podamos tratar de identificar algunos gérmenes muy agresivos en ellos. Pero, como les digo, a medida del tiempo se ha ido como especificando más el diseño de estas pruebas, y actualmente hay test para todo. Entonces hay un test para patógenos respiratorios, hay un test para patógenos gastrointestinales, para urinarios, en fin. Entonces, esto nos pone también a pensar que es lo que vamos a concluir al final de la charla es qué tan costo-beneficio es aplicar este tipo de test si tengo muy clara de entrada cuál es el origen del proceso infeccioso del paciente, si el paciente no está tan malo, porque de por sí esto es un proceso que es costoso. Nos dimos cuenta cuando pues llegó la pandemia
como ustedes sabrán, pues el gol estándar para la detección del COVID es una PCR, que aplica pues las mismas premisas que este tipo de pruebas. E incluso actualmente hay PCRs para COVID que son múltiplex y que no solo detectan el COVID, sino que también detectan como 19 virus adicionales y unas cuantas bacterias que también pues, pueden producir neumonía. Y se acuerdan, pues el gran problema que teníamos al principio era costo. Una prueba de estas, de las más sencillas, y que como vamos a ver en el transcurso de la charla, pues el proceso como ha modificado inicialmente, estas pruebas se podían demorar más o menos 6 horas, que era lo que nos demorábamos inicialmente con el COVID, en obtener los resultados, pero pues por la gran cantidad de demanda, pues terminaba prolongándose hasta un día o 2 días, pero pues de entrada, más o menos esas muestras se demoran entre 6 y 8 horas. Pero también pues hay test actuales que nos dan resultados en 1 o 2 horas. Pero como les digo, es costoso. Una prueba estándar que se demora más o menos 6 horas, más o menos puede estar costando entre 20 y 60 dólares, dependiendo de la cantidad de patógenos que vaya a rastrear. Claramente, entre más patógenos rastree, pues más costosa va a ser la prueba. Si ustedes se acuerdan, cuando llegó entonces el COVID, nuestras pruebas costaban más o menos entre 200 y 300 mil pesos. Entonces es costo-beneficio yo aplicarle una prueba de 300 mil pesos en nuestro sistema de salud a un paciente que venga con una otitis, que la diagnosticamos clínicamente y que los gérmenes pues suelen ser comunes y pues logramos en la mayoría de los casos cubrirlos directamente. O con una enfermedad diarreica aguda. Vale la pena aplicarle una muestra de entrada que cuesta esta cantidad de dinero a una entidad que generalmente es de origen viral y que ni siquiera necesita antibiótico. Entonces esa es la pregunta, como la duda que les quiero dejar para que la tengan al final de la charla, porque pues sí, esto es una cosa muy buena que nos da nos puede adelantar tratamientos y nos puede especificar tratamientos de una forma muy óptima, pero no creeríamos que de pronto sea para todo el mundo. ¿Listo? Entonces, las primeras pruebas que fue el septitest, generalmente manejaba un rango de 25 a 30 patógenos en los cuales puede encontrar, en los cuales generalmente tenían bacterias y hongos. Estas pruebas, como les digo, se demoran más o menos 6 horas. Acuérdense que el proceso, para los que no conocen de la PCR, pues en los equipos actuales es un poquito más rápido, pero cuando no se tiene ese tipo de equipos, muchas veces, muchas partes o pasos del proceso toca hacerlos de forma manual. Entonces, eso es lo que hace un poquitín demorada la realización de este tipo de pruebas. Entonces, eso es un breve recorderis para los que no saben cómo funciona esta vaina. En realidad, se dispone de más o menos 4 pasos. El paso 1, pues, es recolectar la muestra. La muestra tanto puede ser sanguínea como puede ser directamente del tejido comprometido. Esto se le puede aplicar también a líquido cefalorraquídeo, se le puede aplicar a secreción orotraqueal, se le puede aplicar a líquido pleurítico, a lo que ustedes quieran le podemos aplicar esto. Entonces, lo que ellos hacen normalmente es que tienen unas pequeñas dosis, por así decirlo, del material genético de todas estas bacterias que trae el set, y lo que hacen es empezar a centrifugarlo y a mezclarlo con el líquido que nosotros vamos a aportar. Previamente a ese líquido que nosotros vamos a aportar o a esa muestra que nosotros vamos a aportar, eso lo congelan y lo descongelan en varias oportunidades, y lo que hacen es degradar la molécula para poder extraer las secuencias de ADN y después cariarlas con el test que le van a aplicar. En cuanto ya a la PCR multiplex, pues es hacer lo mismo, pero muchas más veces. Normalmente en una PCR simple, lo que se hace es replicar el proceso entre 25 y 35 veces. Y esto lo que lo van a hacer es triplicar a cuatriplicar esa repetición. Eso es un proceso que se hace de careo más o menos entre 3 a 5 minutos por cada muestra. Entonces, pues por eso más o menos el rango de demora de esto es de 6 horas, cuando son muchísimos. Pero adicionalmente acuérdense que toca extraer de forma manual en los test iniciales las secuencias de ADN. En los test actuales, pues ya no se hace eso, la máquina misma lo hace y nos evita ese paso. ¿Listo? Esta es la caracterización del septitest inicial, que fue producido por Roche en Suiza. Entonces, como ustedes ven, trae una secuencia para gram negativos, una secuencia para gram positivos y algunos hongos. Si ustedes cuentan ahí, este septitest viene, como les digo, de 25
gérmenes, pero ahí solo aparecen 20. Lo que pasa es que algunos, como ustedes lo ven en la descripción de abajo, pues también tipifica varias partes de gérmenes de la misma familia. En los test actuales, adicionalmente, sobre todo en los que están utilizando ahorita para COVID en Estados Unidos, esos test no solo me tipifican los gérmenes que pueden encontrar o que vienen con el test, sino que de entrada también les hacen un pseudocultivo. Y por eso también nos puede incluso determinar de una vez si el germen es resistente o no resistente a cierto tipo de antibióticos, lo cual pues sería maravilloso porque pues, nos va a ahorrar muchísimo tiempo en tratamiento del paciente. Estas son las secuencias nuevas que hay. Entonces, como ustedes se dan cuenta, pues es la maquinita. Uno toma la muestra, la coloca ahí, él empieza a hacer el proceso automatizado, ya no necesita que el ser humano extraiga las secuencias de ADN, él mismo las trae dentro del kit, y más o menos en 1 o 2 horas nos da un resultado. De este tipo de pruebas, aquí en Bogotá ya se están utilizando, son las que ustedes conocen comúnmente como FilmArray. Entonces ustedes ven el FilmArray de diarrea, el FilmArray para meningitis, el FilmArray para respiratorio, pero pues como se dan cuenta hay otro tipo de secuencias de PCR múltiple. ¿Por qué no lo utilizamos tanto en adultos? De lo que yo pude investigar en Fundación Cardioinfantil, sí lo están utilizando como de una manera secuencial en algunos tipos de pacientes, pero si ustedes ven o han interactuado con los servicios de pediatría, es muy común que los pediatras a todos los chinitos les pidan de esta vaina. ¿Y eso por qué es? Porque en los niños es mucho más fácil tener pruebas positivas que negativas, porque eso depende de la cantidad de agente detectado en la muestra. Recuerden que para un cultivo o un hemocultivo, más o menos tendrían que tener entre 10.000 y 20.000 colonias, unidades formadoras de colonias, para que lo pueda detectar y para que pueda pitar el hemocultivo. Eso es considerable, pero por eso se demora 3 días. Para estos tipos de exámenes, a pesar de que son muy buenos y detectan pequeñas cantidades, pero como lo hacen tan rápido, deben tener incluso el doble o hasta el triple de detección del germen en la muestra. Entonces, más o menos estamos hablando entre 20 y 30.000 unidades formadoras de colonias. Entonces, como los niños son más pequeñitos, pues su virulencia hace que pues, en una masa más pequeña sea mucho más fácil de detectar. Por eso es que lo aplican tanto en pediatría y les ha tenido tan buen rendimiento en pediatría. En cambio, en nosotros los adultos, el problema es que se nos pueden pasar, podemos aplicar la prueba, pero se nos pueden pasar varios falsos negativos, porque no alcanza a detectar esa cantidad que requiera para poder determinar si hay o no la presencia de un germen. Bueno, entonces como ustedes se van a dar cuenta ahí, miren, en el panel viral que ellos tienen, analiza 20 virus y algunas bacterias respiratorias. Ese FilmArray o esa PCR múltiple diseñada para respiratorio es más que todo encaminada a viral. Las patologías, las bacterias respiratorias que ellos promocionan o que ellos incluyen en ese test no son muchas, son las más comunes que podrían haber, pero pues cosas extravagantes o cosas raras no las hay. En el panel para hemocultivos, también 24 patógenos. En el panel gastrointestinal, 22, entre virus y bacterias y parásitos. Y en el panel de encefalitis analiza hasta 14. Entonces, con respecto a lo que ya medio podemos dilucidar, si nos serviría o no tenerlo en un servicio de urgencias, hay varios estudios, pero todos los estudios que hay, a grosso modo, son con una muy poca cantidad de pacientes. El más grande que encontré es de 350 pacientes, entonces no es como una muestra considerable como para poder determinar si, venga, vamos a aplicarle esto a todos nuestros pacientes en urgencias. Pero adicionalmente el gran problema es que de esos medio estudios que hay en general, sí se desprenden varios estudios pequeños enfocados en ciertas patologías infecciosas. Entonces vamos a encontrar estudios en patologías respiratorias, vamos a encontrar estudios en patologías gastrointestinales, vamos a encontrar estudios en patologías urinarias. De eso sí hay muchos más estudios que en general en decir el paciente que sospecho que tiene una infección y que quiero saber por qué está infectado. Este es uno de los estudios más grandes que hay, y ellos lo utilizan para compararlo versus el gol estándar, que sería el hemocultivo. Como recordamos, pues los hemocultivos son bastante específicos, pero su sensibilidad
no es que sea mala, sino que su sensibilidad depende del tiempo en el cual dure cultivándose la muestra. ¿Me explico? Si dura 72 horas o 48 horas y pita, pues la sensibilidad es muy buena para eso. Pero en las primeras 24 horas generalmente no pitan, entonces ahí disminuye la sensibilidad, pero es con respecto a su tiempo. Y eso es lo que nosotros no tenemos, o es el punto al que queremos nosotros atinar, que es disminuir el tiempo en el cual podemos determinar cuál es el agente causal de un proceso infeccioso. Bueno, entonces la mayoría de los estudios que son a grosso modo para sepsis o para procesos infecciosos sin tener identificado cuál es la causa del proceso infeccioso o cuál es el órgano afectado del proceso infeccioso, siempre comparan o siempre van de la mano de la aplicación de la PCR múltiple con un hemocultivo. Y van evaluando el rendimiento en cuanto a esos hemocultivos que son el gol estándar si salgan positivos. Entonces los estudios que van a encontrar ustedes, ninguno dice, venga, sí, aplique la PCR múltiplex como único método diagnóstico para decir que el paciente está infectado. Siempre lo manda como una ayuda para ir enfocando el tratamiento de ingreso al servicio de urgencias, pero siempre esperando el resultado confirmatorio del hemocultivo para ratificar que sí lo hicimos bien o que sí fue efectivo el uso de la PCR múltiple. Entonces ahí es donde viene el otro inconveniente. A pesar de que yo la utilice, siempre tengo que utilizar hemocultivo para garantizar de que lo hicimos bien. Entonces allá va doble costo, la PCR y pedirle el hemocultivo. Entonces, en estos estudios iniciales, con el septitest, este septitest da resultados aproximadamente en 6 horas. Y ellos lo que querían evaluar era si podemos tomar de la mano el resultado del sepsis test para iniciarle antibiótico encaminado hacia lo que me arroje ese resultado y corroborarlo con lo que ya me confirme el hemocultivo en 72 horas. En los estudios que ellos hacen, en las muestras, o en el muestreo que ellos hicieron, ellos obtenían resultados de los hemocultivos positivos más o menos entre las 24 y 48 horas iniciales. Eso que ustedes lo van a ver aquí en nuestro país no es tanto así. Es muy raro que tengamos un hemocultivo positivo tan rápido. Eso también depende de la técnica que se utilice, de la cantidad de la muestra que se utilice y de la contaminación que pueda tener esas muestras. Y desafortunadamente en nuestro medio eso es muy, muy alto. Bueno. Entonces los resultados que ellos encuentran es esto. Si ustedes van a ver, de todos los pacientes que tomaron muestras, la concordancia entre lo que les reportó la PCR múltiplex y el hemocultivo es bastante alta. Bueno, o sea, uno diría, sí, esta vaina sí me puede estar llevando por el camino que es. Pero si ustedes ven ahí, es la concordancia entre uno y el otro. Ahí no hablan del que no concordó. O sea, si me salió la PCR positiva, pero el hemocultivo no me mandó nada, ¿qué pasó con el paciente? ¿Si estaba infectado de eso o no estaba infectado de eso? O lo contrario, si el otro si la PCR me dio negativa, pero el otro sí después me pitó positivo, ese paciente se quedó sin tratamiento o sin tratamiento efectivo las 72 o 48 horas después de que pitó el hemocultivo. Entonces ahí es donde viene otro de los contras que podría tener aplicarle la PCR múltiple a nuestros pacientes potencialmente infectados. Pero pues en general, en los que sí salieron positivos, si los pongo en equivalencia, sí tienen una concordancia bastante alta. Y el punto que ellos querían ver es tiempo. Entonces, ahí sí lo que podemos ver es que en los que sí salieron concordantes, pues esos pacientes sí les pudimos aminorar el tiempo de inicio de un tratamiento específico acorde a lo que me reportó la PCR. Los resultados que ellos reportan ahí es que más o menos disminuyeron el inicio del tratamiento específico 3.6 horas. ¿Qué quiere decir eso? De entrada, si el paciente me llegó séptico, pues como lo dicen las guías y como dicen las recomendaciones, pues le tengo que iniciar antibiótico de amplio espectro en la primera hora. Entonces, para ese momento ya solo tendría una dosis de entrada, ya detectando
germen causal, pues puedo rotar el antibiótico y pues eso en teoría nos ayudaría a disminuir la resistencia antibiótica de ese paciente, de dejarlo 3 días con el mismo antibiótico de amplio espectro cuando pudiéramos haber podido bajarnos o desescalonarnos de antibiótico. Entonces sí, para ellos sí tiene una validancia en eso porque nos disminuye el tiempo de inicio de acción, pero en esos pacientes en los cuales sí hay concordancia entre los hemocultivos y la PCR. Este es el estudio más grande que encontré en pacientes que no sabemos exactamente dónde es el foco infeccioso, pero en este estudio el punto de ellos era solo validar si los pacientes, o sea, no hacían como concordancia de uno con otro para decir, venga, sí, sí funciona, sino era para ver si aplicando solo la PCR, sí me podía quedar tranquilo con eso a pesar de lo que saliera el hemocultivo. Bueno, y pues efectivamente lo que ellos encuentran en este estudio es que en teoría sí podría hacerlo, pero pues tiene una una amplia variabilidad dependiendo de la severidad de la enfermedad. Y de aquí es donde creo que vamos a sacar la conclusión más importante al final de la charla de dónde sí debemos aplicar una PCR multisensible. Y es que, como les decía, en el paciente que nos llega con una simple infección que no está comprometido gravemente, pues muchas veces va a primar la clínica y costo efectivo para la institución y para el paciente pues va a ser darle un manejo empírico sin aplicarlo. Pero en ese paciente que nos llega en shock séptico o con una sepsis grave, probablemente sí se beneficie más de iniciarle un tratamiento antibiótico enfocado en el germen causal, porque me va a disminuir mortalidad, me va a disminuir estancia hospitalaria, estancia en UCI, complicaciones y pues claramente me va a disminuir el riesgo de aumentar la resistencia antimicrobiana. Entonces, ellos en este estudio lo que hicieron fue repartir los pacientes en varias categorías. Ustedes ven ahí que aparece categoría 1, 2, 3, 4 y 5. Eso es porque lo que incluyeron fue todos los pacientes que pudieron recolectar durante ese periodo de tiempo que tuvieran signos de respuesta inflamatoria sistémica asociados a una sospecha, de algún modo, de que tenga una infección en alguna parte de su cuerpecito, sin tener claridad cuál sea. Bueno, entonces lo que son la categoría 4 y 5 son los pacientes que tenían respuesta inflamatoria sistémica, pero que al final del estudio determinaron que no tenían ningún tipo de infección. Podría ser una respuesta inflamatoria sistémica por otra causa, autoinmune, alérgica, la que sea. Y el 5 es el paciente que sí hizo fiebre como único signo de respuesta inflamatoria sistémica, pero que igual al final no encontramos que tuviera ningún proceso infeccioso evidenciable. Entonces, con respecto a esos pacientes, si ustedes ven la concordancia entre los hemocultivos y la PCR, sí es muy buena. O sea, tengo la claridad de que ese paciente en verdad no está infectado. Pero volvemos a lo mismo, vale la pena gastarse una buena cantidad de dinero para decir que el paciente no está infectado. Tal vez no, me sirve más es para saber que sí está infectado y de qué está infectado. En la categoría 1, 2 y 3 son pacientes que sí estaban infectados. Y lo que reparten ahí es en cuanto a la severidad. Entonces, ellos cómo lo reparten en severidad, ellos consideran que los pacientes que son menos severos los catalogan como sepsis con presencia de respuesta inflamatoria sistémica, con una infección en alguna parte de su cuerpo que pues, o es evidente o estamos por determinar, pero como tal no tiene afectación de un órgano blanco. ¿Listo? Definen también como sepsis severa o grave aquel paciente que lo mismo tenga respuesta inflamatoria sistémica, tenga un proceso infeccioso evidente o bastante evidente, pero que sí tenga afectación sobre un órgano blanco, ya se hace pulmón, se hace porque lo tuvimos que intubar o porque tengo una PAFI deprimida, se hace metabólico porque tengo una acidosis metabólica severa o porque tengo una hiperlactatemia por encima de 1.5, se hace renal porque tenga un gasto urinario menor de 0.5 en 24 horas. Y definen como shock séptico cualquier paciente que tenga respuesta inflamatoria sistémica, tenga o no tenga un foco infeccioso evidente, pero que sí tenga hipotensión, que no responda a los líquidos o que tenga una hiperlactatemia mayor de 4. ¿Listo?
Entonces, en este tipo de pacientes es donde sí tiene relevancia el uso. ¿Por qué? Porque sí voy a poder enfocar directamente el tratamiento hacia ellos y en ellos sí tendría tener resultados duros sobre su morbimortalidad y sobre su estancia hospitalaria. Entonces, como tal, en las conclusiones que ellos dejan, y las dejo ahí subrayado en rojo, es porque es lo importante del uso o la implementación de este tipo de pruebas en el servicio de urgencias, es que como tal solita no me va a servir para el objetivo que yo tendría, que sería un tratamiento adecuado. Sí me va a servir si la mezclo con otro tipo de pruebas, si la mezclo con un hemocultivo o con pruebas que me demuestren que tenga un proceso infeccioso evidente. Ejemplo, si yo tengo una placa de tórax con una neumonía y le aplico esta prueba, pues sí podría decir, venga, el man tiene una neumonía por este bichito y por este bichito pues le voy a dar el tratamiento específico. Entonces, como les comentaba, hay infinidad de estudios. Los que ustedes más van a encontrar es de diarrea. Diarrea, todo lo que ustedes quieran cuando ustedes ponen en un buscador PCR multiplex, los 50 primeros estudios son de diarrea. Pero principalmente en niños, en adultos hay muy poquitos. Pero la conclusión de todos estos estudios es la misma. Es que si bien me ayuda a identificar un patógeno específico, esto no puede ir solito con la identificación del patógeno, sino tiene que ir con la severidad de la enfermedad del paciente y tiene que ir con la ayuda de otras pruebas diagnósticas. Entonces, una recomendación fuerte de que le apliquemos esto a todos los pacientes infectados, pues en realidad no la hay. Pero entonces, ¿qué beneficios nos da para el servicio de urgencias? Pues sí, es una prueba que nos va a identificar rápidamente un germen específico, eso es bueno. Sí, con eso podemos acceder a una terapia guiada hacia ese germen específico y podemos iniciar de la forma más temprana una terapia guiada a ese germen específico. Nos disminuirá estancia en la UCI, y estancia hospitalaria, morbimortalidad, y nos disminuiría la resistencia antibiótica. Eso es muy bueno y en teoría se ve muy chévere. Pero que no es tan chévere. Costo. Entonces, como lo hablamos desde el principio, se beneficia al paciente o el sistema de salud, el paciente que no está tan grave, que tiene una infección simple, sin complicaciones, yo aplicarle una prueba tan costosa solo para saber que o no tiene una infección bacteriana o que tiene una infección bacteriana que probablemente el antibiótico que le voy a dar empírico, que es el más común para ese tipo de infecciones, le va a servir. Probablemente no. La disponibilidad, claramente, es una prueba costosa, no muchas instituciones van a poder costearla. Dependiendo también del tipo de prueba que puedan adquirir, pues eso va a variar también entre si me va a servir o no me va a servir en el servicio de urgencias. Lo ideal es que un paciente en el servicio de urgencias no esté más de 8 horas, pero si adquieren una prueba de las iniciales como el sepsis test, me demoraría entre 6 y 7 horas con ese paciente ahí esperando a tener una respuesta. Probablemente el paciente ya no esté ahí. Le va a servir al paciente es para cuando pase a la UCI o cuando pase a hospitalización por el servicio tratante, pero pues para nosotros iniciarla ahí mismo, tal vez no. Sí nos serviría más las pruebas actuales que se demoran entre 1 y 2 horas, pero pues claramente son mucho más costosas. No tiene un buen rendimiento solita, o sea, nunca la puedo tomar como un único o una única ayuda diagnóstica para poder determinar si inicio o no inicio un antibiótico o para poder asegurar que el proceso infeccioso sea verdadero. Debo seleccionar el kit adecuado. Entonces pensaría que aquí es donde viene el problema más grande. Si bien la cosa es muy evidente, el paciente viene con signos de respuesta inflamatoria sistémica, viene con tos, con trastorno de la oxigenación, con dificultad respiratoria y termina intubado, pues muy seguramente tiene una placa con una neumonía, pues él mantiene una neumonía, punto. Y entonces muy seguramente a este le va a aplicar el test para patógenos respiratorios y bien por ese lado. Pero si es el paciente que no viene con una sintomatología florida, sino solo viene con respuesta inflamatoria sistémica, no tenemos claridad de dónde es el foco infeccioso, ¿qué prueba le voy a aplicar? No le puedo aplicar todas a la topatolonda, entonces imagínense, 1,5 millones de pesos en un solo paciente. Entonces sí es un reto tratar de identificar por la parte clínica y para clínica adicional cuál sería el foco infeccioso real del paciente y si voy a aplicar una PCR múltiplex, pues aplicarla el test que es adecuadamente para ese paciente. Y lo mismo, entonces sí le vemos un gran
beneficio a este paciente, al paciente crítico, porque probablemente es paciente que va a durar más tiempo hospitalizado, es el paciente que más se me va a complicar. Entonces, en este paciente muy crítico, sí probablemente se beneficia aplicar una PCR múltiple, porque pues voy a disminuir costos a la postre. Bueno, pero en el paciente que no está tan crítico, pues, probablemente no sea una opción viable aplicarle este tipo de pruebas a los pacientes. Listo, muchísimas gracias.